Primero quería terminar lo que no llegamos a ver ayer. Habíamos terminado en el problema de la interpelación althuseriana, en la conformación de los sujetos, pensando en relación a la conformación de los sujetos y en cómo esto implicaba también no una linealidad temporal en términos del problema de la relación entre el tiempo y el sujeto, pero no llegamos a desarrollarlo. Yo había planteado que pensar en la ruptura teórica que planteaba Althusser con respecto de Marx implicaba pensar el humanismo como un concepto ideológico y que esa frase en sí misma era un poco problemática, porque plantear el concepto al lado ideológico implicaba problemas en términos de la propia teoría althusseriana, porque si es un concepto no es ideológico. Pero que sí servía pensar al humanismo en términos de un índice objetivo, ¿no? En términos de que señalaba una realidad que era evidente y que marcaba el camino para pensarlo en términos teóricos. Bueno, en ese mismo sentido es que deberíamos pensar el concepto de sujeto en la teoría althusseriana, es decir, pensarlo en términos de un índice objetivo para llegar a su abandono del concepto de sujeto y pensarlo en términos de otros términos que son incómodos al momento, que no hay un concepto que dé cuenta de la categoría de sujeto en términos materialistas, que dé cuenta de un proceso de la constitución del sujeto. Tenemos que usar todos estos términos juntos, ¿no? Para hablar de la procesualidad en la constitución del sujeto. Se usan forma, sujeto, proceso, sujeto, pero no hay todavía un significante consensuado para pensar en términos de esta conceptualidad. Lo que sí es necesario para mí, para pensar a la conceptualidad subjetiva en términos de una tradición materialista, y esto es siguiendo a Balibar, él en una conferencia, después lo publica en el 2004, en un artículo que se llama Estructuralismo, una destitución del sujeto, él plantea que hay tres pasos, o yo leo tres pasos ahí, no sé si lo plantea en estos términos, para pensar la categoría de sujeto, y es en principio una desontologización de la categoría de sujeto, es decir, podríamos pensarlo como un pasaje entre el sujeto a un sujeto siendo, diríamos en español, ¿no? Como este gerundio del verbo del ser. No me gusta decir de un sujeto constituido a un sujeto constituyéndose, porque me suena a Castoriadis, que nos remite a otra tradición completamente distinta, pero sí en el gerundio del verbo ser podríamos pensar en ese sentido. Pero sí, volviendo a Balibar, plantear otra vez esta destitución en términos de la filosofía antropológica, en términos de Althusser en relación a un humanismo de la esencia del hombre, esto que planteábamos ayer en relación al empirismo del sujeto y el idealismo de la esencia. Y Balibar lo nombra con la categoría de la destitución del sujeto yo, dice. Podríamos pensarlo como la distinción o la separación entre la sinonimia entre el hombre y el sujeto. ¿Qué implica esta sinonimia? Bueno, en principio, la equiparación entre el individuo y el sujeto, ¿no? Primero,
la constitución de un sujeto como una completitud, esto que planteábamos también ayer, que es una ficción, que es una construcción, un efecto ideológico, pero además este lugar del individuo como el lugar de la presencia de sí, como el lugar de la univocidad, como el lugar del anclaje de la conciencia, como el lugar de la representación del sujeto como el yo, en términos lacanianos. En términos althuserianos sería esta forma hombre arquetípica por la cual se da cuenta de la presencia de la esencia en cada hombre empírico. Ahí esa destitución del sujeto yo lo que operaría es el corrimiento de este sentido absoluto del yo en términos esencialistas. Pero Balibar, con esta destitución del sujeto yo, plantea que opera también otro corrimiento y que se puede a la vez pensar con el mismo movimiento que opera en el propio movimiento estructuralista. Es decir, la propia destitución que opera en la categoría de sujeto opera en el movimiento estructuralista. Es decir, el movimiento estructuralista lleva en sí la propia huida, es decir, lleva en sí el movimiento postestructuralista. En términos de Balibar podríamos pensar que el postestructuralismo es el estructuralismo y viceversa. Esto que implica que poder pensar al sujeto como el hiato en la estructura, como el límite, como el repliegue, como este lugar en donde se marca el borde de la estructuralidad, este pensar en cómo se instituye el lugar de la estructura. Bueno, eso como para problematizar también el problema de una temporalidad lineal en la construcción del sujeto. Ahora, si nos paramos efectivamente en el lugar de la construcción del sujeto desde la interpelación, también tenemos que pensar en este juego de palabras que habilita necesariamente la propia palabra del sujeto, que implica en la propia constitución una temporalidad que no coincide consigo misma, porque implica la sujeción y la subjetivación. Esto lo trabaja mucho Foucault, pero lo trabaja desde una dimensión del poder, que no es la dimensión materialista que nosotros retomamos en los términos de que no hay determinaciones históricas puestas en juego ahí, sino a partir de las relaciones de poder. Pero si lo pensamos en términos de Balibar, este juego de palabras que se habilita entre, sería la conformación del soggetto y el assoggettamento en italiano, como este juego que habilita la palabra del sujeto, es un juego de palabras que está en la lengua, que está en el lenguaje, pero que es objetivo, que efectivamente opera en la temporalidad de la constitución del sujeto y que es un corrimiento que se da. Entonces ahí es en donde, como para profundizar en esto que yo planteaba ayer con respecto a que el sujeto se constituye entre los tiempos de la estructura, en relación a la articulación de tiempos diferenciales conformando la estructura. Esto en relación a la clase del miércoles. Bueno, eso quería como profundizar un poco más para que no quedara sin terminar. Cuando nosotros veíamos esto de que la interpelación funcionaba con la famosa
fórmula de Althusser de que la ideología interpela a individuos en sujetos, es decir, no interpela sujetos la ideología interpela individuos en sujetos, y que eso lo que constituye es un tropo, lo que hace es que la temporalidad opere de manera retrospectiva en la constitución del sujeto. También ahí hay que, pensando la constitución subjetiva desde la lógica de la sobredeterminación, de las surdeterminaciones, tenemos que tener cuidado en el sentido de no pensarlo como una multi-interpelación. Así como Althusser advierte en que la articulación diferencial de tiempos de una coyuntura no es una sumatoria de tiempos y al estilo de, no sé si acá hay esas tortas que están compuestas como de muchas capas y el relleno en el medio, bueno, eso no es una coyuntura en donde hay muchos tiempos, unos más avanzados, otros más atrasados, y en donde la multiplicidad hace la diferencialidad de los tiempos, sino que el componente es la articulación y cómo operan las presencias y las ausencias de esos tiempos. Tendríamos que poder trasladar ese esquema para pensar la interpelación en términos de la temporalidad y no en términos de una multiplicación de las interpelaciones. En el sentido de que hay muchas lecturas en este sentido de, bueno, nos interpelan como sujetos de distintas maneras. Por ejemplo, me interpelan como estudiante, me interpelan como ciudadano, me interpelan como padre, me interpelan como hijo. Entonces, como si fuera una multiplicidad de interpelaciones puestas en juego, y una de esas interpelaciones es la dominante en una coyuntura, y si se monopoliza esa interpelación se logra la dominancia. Bueno, esa sería una lectura igual de teleológica, igual de simplista, solo que es multiplicada en términos de no sería una lectura compleja ni sobredeterminada de la temporalidad en los términos que vimos el miércoles. ¿Cómo poder pensarlo? Bueno, de la forma que estaba planteando antes, ¿no? Como estas temporalidades que a la vez no coinciden consigo mismas y que implican una articulación de presencias y de ausencias, y que suponen el proceso articulatorio, la conformación de la torsión y el desenfoque de los propios tiempos y de la conformación de los sujetos. Bueno, voy a dejar acá con lo de la subjetividad para pasar a lo propiamente de hoy. Les leo el resumen en italiano que había hecho. Soggettivazione neoliberali, tolleranza e pluralismo come facciata della violenza. Per affrontare la costituzione del soggetto nel neoliberalismo dobbiamo iscrivere la problematica in una discussione più ampia intorno che è il neoliberalismo. Che chiamiamo neoliberalismo? Che cosa si intende quando affermiamo che viviamo in una società neoliberale? Affrontare il neoliberalismo come dottrina economica politica, Hayek, von Mises, Friedman, como un periodo histórico o como un sistema de gobierno,
Sui corpi e sulla vita, la biopolítica, permette di avvicinarsi alla problematica, ma lascia senza risposta perché continua a funzionare il neoliberalismo. A questo proposito riteniamo essenziale partire da una posizione materialista per analizzare la congiuntura neoliberale, che permette di collegare i modi che assumono i processi storici sociali e la modalità che assume la struttura libidinale di una congiuntura, per mezzo delle configurazioni delle forme soggetto e della costituzione delle modulazioni immaginarie dominanti, cioè interrogarci per la costruzione delle forme, la forma sotto la quale gli uomini costituiscono i legami sociali e allo stesso tempo la forma che configura i soggetti sociali. Possiamo trovare come caratteristiche particolari di queste forme nella congiunzione neoliberale processi di emergenza di autoritarismi, segregazione della violenza verso specifici corpi e popolazioni, modi e richieste autoritarie sotto l'apparenza di tolleranza, forme soggettive ipernarcisista, non so come si pronuncia. Enfatizzeremo nella particolarità della configurazione della soggettività neoliberale come l'esaltazione dell'io e per ipernarcisismo e il suo rovescio, la formazione di gruppi segregati o comunità. Este es un término de Balibar que no encontré cómo traducirlo. Comunidades compensatorias, dice Balibar en español. Es comunidades segregadas que compensan la universalidad. Il rovescio autoritario della esaltazione dell'io comprende diverse determinazioni che vanno da un calo delle funzioni dell'autorità simbolica, una crisi di investidura dell'autorità paterna ai processi di democratizzazione, también de Balibar, o la conformazione di legami sociali su un ottimismo crudele. Esto es de Berland. La emergenza della violenza così si può leggere come il tramonto di un regime simbolico e immaginario in grado di produrre le fizioni o fantasie necessarie e affinché l'autorità si presenti come un luogo senza fessure e affinché i punti dei sensi sociali continuino a funzionare come orizzonte dei sensi comuni. Dovremmo considerare dunque, se non c'è per caso, una erosione della funzione metaforica del linguaggio, ciò che è in gioco nella nostra congiuntura, che corrode la capacità di stabilire relazioni di verità. Pertanto, con svalutati punti sociali di sensi comune, senza punti di verosimiglianza, quello che si ottiene sono strutture ideologiche basate su un falso pluralismo o un pluralismo New Age, che contiene sul dorso un odio verso l'altro. Bueno, ahora voy en español. Lo otro no era italiano tampoco. Era un intento. El debate por qué es el neoliberalismo o desde qué teoría abordarlo es un debate muy amplio y implica, esto también lo charlábamos ayer, implica diferentes posiciones. A mí en particular la que más me parece que me sirve para pensar la configuración subjetiva desde una posición materialista es retomar algunas cuestiones que plantea Harvey y algunas cuestiones que plantea William Davis en el nuevo liberalismo. Davis
lo que plantea es que hay estamos ahora en una fase post-hegemónica del neoliberalismo, después del 2008, de la crisis financiera del 2008. El post no es algo que me convenza demasiado tampoco, pero sí en el sentido en el que él lo plantea, porque el post nos puede llevar a pensar en términos como de finitud, ¿no? Como que se terminó algo y empezó otra cosa. Pero él lo plantea en el sentido de que estamos en una etapa del neoliberalismo en donde hay un corrimiento de la función de la representación, de cómo representamos, de cómo inteligimos. En ese sentido, él lo plantea que hay un corrimiento de una normatividad a un lugar del neoliberalismo como por fuera de las normas de juicio. En términos de Zizek lo podemos pensar como una especie de una representación cínica, como sin lugar o sin correlación con respecto a la realidad. Ahora después vemos, esto es problemático también, pensarlo en términos de Althusser, ¿no? Como la relación directa con respecto a la realidad, pero en principio ese es su diagnóstico. Él lo piensa en los términos de, si lo pensamos desde la famosa frase de Gramsci, de que lo viejo está muriendo, pero lo nuevo no comienza a nacer. Bueno, él dice, el problema con el neoliberalismo no es que lo viejo está muriendo y lo nuevo no comienza a nacer, sino que están reviviendo a lo viejo. Entonces ahí está el problema del neoliberalismo de hoy. Pero ¿por qué plantea eso? ¿O por qué plantea que hay un corrimiento con respecto a la representación? Que eso es lo que después a mí me interesa retomar para pensarlo en términos de Saussure. Para pensarlo en relación a las fases posteriores que él denomina con respecto al neoliberalismo. El neoliberalismo de los 80 lo plantea como, bueno, la fase no de institución, pero sí una fase combativa del neoliberalismo, dice Davis, porque efectivamente hay en esa fase de aplicación, si se quiere, de una filosofía del neoliberalismo, un combate con respecto a otra filosofía o otro conjunto de ideas, llamémoslo así como lo llama Davis, otro conjunto de ideas con respecto a otros sistemas de producción posibles. Entonces el combate ahí para él estaría dado con respecto a instaurar el capitalismo no como lo viable, como el modo de producción viable, sino como el único posible, como el que efectivamente tiene que ser. Ya después con la caída del socialismo de Estado encuentra otra fase en donde efectivamente lo denomina como la Belle Époque del neoliberalismo, y ahí ya pasamos a la hegemonía en términos de Davis del neoliberalismo, y en donde en términos de la configuración de las subjetividades en el neoliberalismo encontramos toda la literatura clásica con respecto a eso, de la constitución de el sujeto empresario, la conformación de la subjetividad en base a la eficiencia, pero no solo la subjetividad, sino esta cuestión de la equiparación de toda la práctica humana en función de la efectividad y la competencia. Pero lo que es interesante para mí acá que plantea es que la función del Estado empieza a operar como un garante de esta
competitividad. Es decir, que empieza a operar como garante de la distinción entre ganadores y perdedores en este lugar de competencia en torno a lo que se considera estas ideas neoliberales. Ahí, ¿por qué lo llama a esta etapa neoliberalismo normativo? Bueno, porque precisamente lo que se establece o se prefiguran son nuevos métodos contables, nuevas tácticas, estrategias con las cuales medir esta competitividad, estas tácticas, estas estrategias de eficacia. Por eso ahí también toda la literatura en función del desencanto de la política a partir de la economía y toda la literatura en función de las normas de equidad, las pruebas, los test, las auditorías, y en función de construir una lógica de la meritocracia. Pero esto hablando en función de la etapa anterior. Es decir, una lógica de la meritocracia y no de la herencia, por oposición a lo anterior. Ya después de la crisis del 2008, él llama a esta etapa el neoliberalismo punitivo. Y acá, esto me interesaba en particular, porque la caída de esta normatividad lo que implicaba era la instauración para él de nuevas formas de valores y nuevas formas de instaurar castigos. ¿Qué presuponen estas nuevas formas de instauración de valores y de castigos? Bueno, la acumulación de la deuda. La acumulación de la deuda pública, la acumulación de la deuda privada, pero eso implica que esa acumulación de deuda se traslade a los estados y eso, en términos de la configuración del sujeto, se conforme en un ser en deuda. De esto habló Butler, habló Lazzarato, pero para pensarlo en términos de cómo se produce una especie de una financiarización o una moralización financiera, digámoslo así, en términos de la conformación del sujeto. Es decir, una culpabilización por contraer la deuda y lo importante de esta culpabilización son dos cosas, o por lo menos a mí me parecen dos cosas en este sentido, en la constitución del sujeto culpable y endeudado. Es que en esa culpabilización siempre el juicio con respecto a la culpabilidad ya está dado. Siempre también opera de manera retrospectiva. No hay una posibilidad de juicio en el presente, digámoslo así, sino que siempre ya ha sido esa contracción de la deuda. Entonces, en esa articulación de la financiarización y la moralización de esa contracción de la deuda, lo que opera en términos de la articulación entre la construcción de la subjetividad y una estructura libidinal en la coyuntura es una operación melancólica, dice Butler. ¿Qué es esto de la operación melancólica? Es la inscripción constante del sujeto en un duelo. Es la inscripción constante del sujeto en un autocastigo y la inscripción constante del sujeto en la espera de un nuevo castigo. Ahí es
la aceptación de que merecemos sufrir por una deuda ya contraída. O sea, el punitivismo, a mí lo que me interesa pensar en los términos de la construcción subjetiva neoliberal es que las demandas autoritarias y el autoritarismo van de la mano. No siempre, es decir, para decirlo en términos poco felices, son desde arriba, pero también son desde abajo. Operan a la par, y ahora voy a pensarlo también con Zizek esto. Pero por último, ahí lo que planteaba al principio me interesaba desarrollar es que otra de lo que opera con respecto a este nuevo sistema punitivo que plantea Davis y también plantea Zizek con respecto al neoliberalismo y al corrimiento de la representación en la coyuntura neoliberal, es en relación a la caída, yo lo llamo la caída de la función metafórica del lenguaje, Zizek lo llama como la atonalidad, retomando lo de Badiou, ¿no? Del mundo atonal, y Davis lo llama como la repetición en función de la representatividad, es decir, pensar la representación en términos de una pura repetición y no en términos como una repetición vacía, como una repetición puramente ritual. ¿A qué hace alusión con esto? A que implica solamente una repetición en los términos de una confirmación, en los términos de de un sistema de confirmación. Yo ahí lo pensaba siempre cuando pienso en esto, lo pienso en los términos de los mantras que hoy en día aparecen constantemente de yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, o al estilo de a veces para continuar hay que volver a empezar, ese tipo de lucubraciones, digo yo, que funcionan de manera performativa y que suponen otra cosa que también plantea Davis, que suponen como códigos no comunes de representación. ¿A qué refiere con códigos no comunes de representación? Que no implican una construcción de lo común en los términos de la representación clásica, es decir, que implican o que dan cuenta cada vez más de códigos informáticos, de códigos biologicistas, de códigos al estilo de las finanzas. Yo pienso en el Big Data. Entonces, como a partir de esos códigos son los que instituyen la coherencia de lo común en nuestras sociedades. Entonces, como a partir de esos nuevos códigos se empieza a constituir lo común, y yo lo pondría entre comillas porque no regalaría el significante a esa construcción, a ese tipo de construcción de lo común, por lo que decía el miércoles, ¿no? Para mí lo común lo guardaría para pensar la construcción de un porvenir, para pensar la construcción que implique una práctica política que albergue lo heterogéneo. En ese sentido, Zizek, en defensa de las causas perdidas, plantea que hay dos formas de pensar, o se puede pensar de dos formas este corrimiento del lugar de la representación, y es bajo la forma del bobo o del canalla, dice él. Las traducciones varían igual con respecto a esto, pero canalla es la que usa Derrida.
La del bobo la usa para nombrar al intelectual de izquierda. Nos queda el nombre. ¿Por qué usa este lugar o esta figura? Porque es el lugar para él de el puro decir, pero sin ninguna, que no hace mella en la representatividad. ¿Por qué? Porque es el lugar de la pura performatividad, dice él, en el sentido de que no opera sobre la realidad de ningún tipo. Entonces solamente indica algo, pero sigue hablando como si no hubiera dicho nada. Y la figura del canalla, para Zizek, lo que plantea es el de la pura afirmación de lo dado como lo dado. Entonces ubica ahí al lugar del intelectual de la derecha, como diciendo, bueno, pobre subo siempre, sí, esto es así, así es, entonces que siga viendo si tenés razón. ¿Por qué ubica? Yo cuando leo eso siempre me acuerdo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que dijo hace poco que ¿para qué vamos a hacer más universidades en la provincia si están los pobres en la provincia de Buenos Aires? Entonces, no en la capital, en la provincia. Entonces, ¿para qué vamos a hacer más universidades en la provincia de Buenos Aires si todos sabemos que los que nacen pobres no van a ir a la universidad? Le faltó decir que van a terminar fritando papas fritas en McDonald's y ya estábamos, terminaba la frase redonda. Lo dijo en todos los medios masivos de comunicación, como diciendo, cerremos las universidades, si no van a ir, ¿para qué están? Bueno, la figura del canalla en Zizek. Como los dos extremos que plantea. Para él, el corrimiento de estos dos lugares, del lugar de la denuncia vana, que no implica nada más que no, pero esto es problema por la explotación, y el lugar de cómo se dan las relaciones sociales, o el lugar de la pura aceptación de pobre subo siempre, esto es así, va a seguir así, es el atravesamiento de la fantasía, ideológica, es decir, el corrimiento del lugar del fantasma, en términos psicoanalistas, del psicoanálisis. ¿Qué quiere decir con esto? Y ahí me meto un poco más con el psicoanálisis y con el goce, que me parece que es otra de las dimensiones importantes, o por lo menos que nos permite avanzar un poco para pensar esta coyuntura. Este corrimiento de la representación que yo hablaba al principio, en términos de Davis y en términos de Zizek, lo podemos pensar precisamente como el corrimiento en términos de el disfuncionamiento fantasmático de la representación en el neoliberalismo. Con Zizek, en El acoso de las fantasías, podemos leer que hay una caída hoy en día de la dimensión moral de la ley, que debilita la dimensión necesaria de la creencia en el orden jurídico, dejando al descubierto el fondo arbitrario de la ley. Es decir, se cae la dimensión necesaria de la creencia, lo que veíamos ayer del orden de lo imaginario en torno a lo ideológico, para dejar al descubierto lo arbitrario de la ley. La ley queda reducida entonces a su puro componente obsceno, es decir, se combina directamente a gozar. Este pasaje del que hablaba también en relación al goce pospuesto, el goce prospectivo, a un goce completamente comandado. Goza ya, goza ahora, goza siempre de la sociedad neoliberal.
Ahora, uno podría pensar, bueno, este goce comandado, mostrar el lado ominoso, el lado obsceno de la ley, podría vivirse en términos subjetivos como una liberación. No, implica primero una compulsión, implica un sufrimiento. Ahora vemos por qué, porque implica el mandato superyoico. Pero además, porque la pérdida del complemento imaginario en el funcionamiento de la ley, lo que implica es que esta visualización del componente obsceno de la ley, del componente arbitrario, de que es así porque sí, lo que hace es que no es desarmar el funcionamiento, no es que porque lo vemos deja de funcionar porque una ley es así, sino que lo que construye es un funcionamiento de la ley como un orden supremo, como una deidad, como un orden suprajurídico. Entonces ahí lo que se supone es que hay leyes que lo saben todo, que saben hasta más que nosotros mismos. Por ejemplo, el Big Data. Suponemos que hay combinaciones de códigos que no son representativos en los términos de Davis, no son comunitarios, pero que saben más de nosotros mismos, que nos indican cómo movernos mejor, que nos indican quiénes son nuestros mejores amigos, que nos indican que saben más de nosotros que hasta nosotros mismos. Entonces, ¿a quiénes vamos a votar? ¿Hasta quiénes vamos a votar? Nos pueden decir estas combinaciones de códigos. Entonces así lo que se establece es una especie de metafísica de la ley intangible que funciona proporcionando datos supuestamente objetivos, experiencias identificables y comunidades completamente segregadas en función de esto. Y yo decía que este componente obsceno de la ley lo que hace es una combinación a gozar. Bueno, ¿de qué hablo cuando hablo de goce? Cuando hablo de goce, no estoy hablando lo introduzco en los términos de la teoría psicoanalítica. Es decir, con distinción al placer. El goce opera en el placer y en el displacer. El goce está en relación al orden de lo real lacaniano. Esto no sé hasta dónde quieren que desarrolle, si ya lo vieron o no. Lacan plantea, ¿sí? No, no lo vi. Lacan plantea tres órdenes de lo real, Roque Ferran. Ci vorrebbe Roque Ferran. No, Lacan. C'è stata una lezione lacaniana, ma io non c'ero. Gosse vi è chiaro cosa vuol dire godimento? Anzi no, perché è una parola importante. Hérésie es el homónimo en francés para real, simbólico e imaginario, los tres órdenes en el psicoanálisis. Para pensar lo simbólico en relación al orden del lenguaje, para pensar lo imaginario en relación al orden de lo imago, al orden de las identificaciones, esto que veíamos con la interpelación con los pequeños otros, este lugar, esta imagen amable con la cual nos constituimos. Lo simbólico para pensar lo que veíamos ayer en relación a esta inscripción en el orden del lenguaje, para este gran otro, lo llama Lacan, este lugar que funciona como estructura que nos otorga el lugar en el lenguaje del sujeto. Y lo real es el lugar de lo insimbolizable, es este núcleo que no podemos pensar en los términos de la simbolización, es este núcleo duro, va a llamar en algunos, este núcleo duro insimbolizable, pero lo podemos pensar en relación al goce porque tampoco es insimbolizable, porque tampoco se puede simbolizar,
pero opera en algunos lugares articulado con el significante, es decir, con el orden de lo simbólico, en la fantasía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acceder a pensar al goce? Bueno, solo a partir de los síntomas y solo a partir de las fantasías. Es decir, ¿cómo podemos pensar al goce en función de una crítica ideológica, que es lo que nos interesaría pensar a nosotros? Bueno, a partir de los modos de goce, es decir, cómo esos modos de goce se articulan en la coyuntura. Pero el goce, otra vez, no relacionado al placer directamente, sino en relación a este par placer-displacer. El goce tranquilamente puede ser padecimiento. El goce puede aparecer en la pregunta constante del por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. En el por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, ahí hay un goce y se corta en cuanto aparece la respuesta, ¿no? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me dejó? Y mi amiga me responde, no, te dejó porque vos sos insoportable. Bueno, ahí termina el goce, ¿no? En el momento en que me dicen, no, la verdad es que o en el momento en que ¿vieron cuando lloramos y no paramos de llorar y nos miramos al espejo? Y hay un cierto placer ahí, ¿no? En esa cara desfigurada de llanto, de verse en el espejo. Bueno, ahí opera el goce también en el sufrimiento, en ese lugar del displacer. No solo está relacionado con este lugar de felicidad, pero el goce es ese lugar traumático, es ese lugar que no se puede asir, que no se puede completamente simbolizar. Entonces, es la intrusión carente de sentido en el orden de lo significante. Ese, para Lacan, es lo que efectivamente caracteriza a la otredad, el modo de goce. Lo que caracteriza al otro no es sus formas de vivir, no son sus prácticas, no son sus tradiciones, es su modo de goce. Entonces, en el momento, por eso Zizek dice, amar al prójimo en uno de sus textos, amar al prójimo, no, gracias. ¿Por qué es esto? Porque amar al prójimo es aceptarlo en su modo de goce, es aceptarlo en su monstruosidad, es aceptarlo en esta otredad completamente insimbolizable, es aceptarlo en eso que no puedo aceptar ni siquiera de mí mismo. Entonces, en ese choque es en donde se construye completamente la otredad. En ese sentido es que se introduce la dimensión del goce para pensar. No, è una cosa che fa ogni tanto. Anche la Giorgia ha fatto così. No. Fantasma. Lacan, claro. No, aspetta di Marx. No le gusta que hablemos de Lacan. Entonces, ¿cómo pensar estos modos de goce en relación a estas comunidades segregadas que se conforman en el neoliberalismo? Es decir, cómo se relaciona con la conformación de estas microcomunidades, cómo se relaciona con esto que estaba planteando en relación a las atonalidades en el neoliberalismo, o la caída o la devaluación de los significantes amos. ¿Qué es esto de la caída o la devaluación de los significantes amos? Un significante amo, ¿eso les suena? ¿Saben qué es? Un significante amo es el significante por el cual se ordena un sentido a partir del cual estructurar nuestra inteligibilidad del mundo. Es decir, cómo construimos un sentido común en el cual nos adscribimos y a partir del cual ahí pensamos y estructuramos nuestras prácticas. Bueno, ahí esta falta de ordenación, digámoslo así, de
un significante amo fuerte, de un significante amo que ocupe este lugar de autoridad en el neoliberalismo, esta falta de un freno del deslizamiento del sentido en términos de Lacan, lo que hace es que aparezcan, que se generen diversos pequeños significantes amos, es decir, que se estructuren pequeñas comunidades en función a diversos significantes amos, es decir, que se devalúe el valor de esos significantes amos en el neoliberalismo. Por eso retoma la expresión, porque no retoma la teoría, solo la expresión de Badiou del mundo atonal, para decir que estamos en un mundo en donde hay muchas tonalidades, ¿no? Donde no hay una tonalidad que tiñe como entendemos nuestro mundo, sino que hay una atonalidad. ¿Qué opera eso? Bueno, precisamente esto de no solo las comunidades micro y de las comunidades compensatorias en términos de Balibar, sino el auge del superyo y las formas subjetivas hipernarcisistas. ¿Qué es esto del auge del superyo y de las formas subjetivas hipernarcisistas? Bueno, questa parola non l'ho capita proprio, la prima. La del superyo. Superio. Yo, Pensavo che fosse il super show, pensavo che fosse uno show. Sì, scusami. Es que pronunciamos mucho la sh, ¿no? Sì, proprio mi ha messo un po' di strada completamente. ¿Cómo es? Super show. superior. No, ma yo è bello. È bello, va bene. Sì, è il super show. Ahora no dejo de pensar en un shopping. Bueno, ¿qué formaciones subjetivas se conforman? ¿Qué formaciones subjetivas podemos pensar? Para mí la del empresario que decía al principio, la del empresario de sí, que es la más común y la que cita todo el mundo porque es la que desarrolla Foucault, para mí está, no digo añeja, pero me parece que no es la única que podemos pensar hoy en día para pensar las formas subjetivas del neoliberalismo, y que tenemos que pensar en otras relacionadas más con formas yoicas, con relación a lo multi, y ahí sí pienso en relación a la multiprocesadora. Y ahí, sí, multiprocesadora, ¿cómo se dice? A la batidora que hace todo. No sé cómo se dice la máquina. Sí, me parece que sí. Que bate, que cuece, que corta, que... Il robot da cucina, il robot da cucina. ¿Es una marca? Sí. La marca da Corverter. Porque me parece que va más por el lado de pensar las subjetividades en relación a una ambigüedad constitutiva, a que marquen una flexibilidad, una movilidad, una intensidad en relación a lo múltiple, en relación a lo permisivo, lo tolerante, pero como formas vacuas. A la felicidad, el llamado a la felicidad constante, pero también en su reverso de la intolerancia. ¿Por qué? Porque esta caída, esta supuesta caída de las lógicas binarias en el neoliberalismo, es decir, ya no hay más mujeres y hombres, hay it, como dicen en inglés, ¿no? El it o el lo en español, no implica que una liberación, no implica una libertad para los sujetos, sino que para Zizek lo que implica es que esa supuesta transgresión se convierte en una conminación, se convierte en una obligación. Entonces ahí, si la transgresión es efectivamente la norma, lo que se vuelve es a una lógica de la obligación, dice él. ¿Qué
¿qué implica entonces esta lógica que decía del super yo? Bueno, el mandato del super yo en términos freudianos es siempre el de abandonar la pulsión en términos del deber. Entonces, esto genera en el sujeto culpa. Ahora, si el mandato en el neoliberalismo es a gozar, debería generar una especie de liberación, ¿no? Porque si el mandato no es a abandonar para hacer un deber, sino si el mandato es a gozar, bueno, no. Lo que se produce precisamente es la dialéctica de la deuda-culpa. ¿Por qué? Porque el mandato del superyoico es siempre circular en los términos freudianos. Nunca hay una obediencia al mandato superyoico que no genere culpa. Entonces, el mandato a gozar precisamente lo que hace es un saboteo al goce. Mientras más obedecemos este mandato a gozar, siempre sentimos que nos falta gozar más, siempre sentimos que hay algo que no estamos gozando. De ahí esta cuestión de este pasaje de antes lo que debíamos hacer era la obligación y lo que queríamos hacer era el momento del placer, digámoslo así. Entonces, en el momento del lugar de ocupar la autoridad era lo tenés que hacer. En porteño es, no lo voy a decir porque queda grabado. Lo tenés que hacer, me importa o no me importa, si lo querés hacer o no, lo tenés que hacer. Ahora es, ¿lo querés hacer? ¿Tenés ganas de hacerlo? No tengo ganas. ¿Cómo no tenés ganas de hacerlo? Pero seguro porque no tenés ganas de ir a visitar a la abuela, a la nona que te está esperando y ella hizo mucho por vos. O sea, ahí opera un sentimiento de culpa en donde hay que querer hacer la obligación. Entonces, hay un pasaje en donde la obligación también se convierte en un lugar de obligatorio de gozar, es decir, la obligación de disfrutar de nuestro trabajo, la obligación de disfrutar de levantarse todos los días a las 5 de la mañana y volver a las 10 de la noche, y etcétera, etcétera. Todo este movimiento en Estados Unidos, por ejemplo, de amo los lunes, y no sé si lo vieron, que hay todo un movimiento de amo los lunes porque odian los fines de semana porque no se trabaja. Entonces, como como todo este lugar de aprovechamiento máximo de la eficacia, de la eficiencia del tiempo también. Bueno, ahora, ¿por qué introducía toda esta explicación del goce y que el goce otro, que el otro se conformaba en función del goce? Y que el modo de gozar otro efectivamente era lo que constituía al otro como otro. Porque es precisamente el lugar, el límite que marca el falso pluralismo y la falsa tolerancia. Porque el mandato hoy en día es precisamente a la flexibilidad, a la tolerancia, al multiculturalismo. Sí, aceptamos a todos, está todo bien, somos todos amigos. Las sociedades multiculturales y demás, hasta que el otro deja de ser un falso otro. ¿Por qué? Las preguntas ahí picantes, diríamos, en porteño, las preguntas insidiosas es ¿hasta dónde aceptamos el goce del otro? ¿Hasta dónde podemos aceptar, por ejemplo, la ablación del clítoris? ¿Hasta dónde podemos aceptar al otro sosteniendo ideales nazistas? ¿O hasta dónde se puede sostener ese pluralismo o esa tolerancia?
esa pluralidad. O hasta dónde se muestra ese límite del falso pluralismo y la falsa tolerancia en relación a cómo pensamos, por ejemplo, la inmigración. Si un inmigrante empieza a actuar con las costumbres y las prácticas del lugar en el cual se instituye, empieza a ser atacado inmediatamente por los propios sujetos, de los propios ciudadanos del lugar en el cual se instaura. ¿Por qué? Porque empieza como a ocupar ese modo de goce, empieza a molestar con el modo de goce que opera o que funciona en la fantasía en la que se construye el sujeto del lugar en el que se mudó o se instituyó. Entonces ahí está el problema de los modos de goce. Ahí, pensándolo con Balibar esto, el problema que se instituye ahí es el de la desdemocracia y cómo definir las violencias preventivas en función de esta segregación de las comunidades. Para Balibar lo que se produce, esto es en Ciudadanía, para Balibar lo que se produce es una violencia preventiva en función de la segregación y la individuación de cuerpos y poblaciones específicos. Y esta violencia es institucional, pero también opera, como decía, desde una demanda desde la propia formación de las subjetividades. Balibar sostiene que en la desdemocratización lo que opera son rasgos autoritarios en la supuesta anulación del conflicto, y que esta supuesta anulación del conflicto se ve, por ejemplo, en todas las formas de los llamados a los consensos, los llamados al diálogo. Esto creo que opera a nivel global. Y que en esta anulación del conflicto que opera en el neoliberalismo no solo se obtura la dimensión de la política, pero no se corroe, no se desaparece, digámoslo así, sino que se corroe, se obtura, porque si no estaríamos hablando en términos de una pospolítica, y ahí está toda la discusión que tiene Balibar con Wendy Brown y con la biopolítica. Y Balibar lo que observa ahí es que el problema está en la noción de crisis, que si la crisis se presenta en términos ideológicos como un régimen de normalidad, si se presenta la crisis como constante, y lo que se produce es que una ficción ideológica en donde se captura el componente procesual y lo que se vacía es del componente conflictual de la historia, es decir, de la coyuntura y de las condiciones históricas. Entonces, ahí lo que se produce es básicamente una noción de política sin conflicto, una política de la presencia, podríamos decir, una política metafísica, una política del consenso que es claramente imposible, y las formas de violencia que genera y las formas subjetivas que se conforman en relación a eso son o de la pasividad o de la resignación, o formas subjetivas hiper-narcisistas, hiper-particularizadas, completamente segregadas, en base a lo trivial, a lo micro que hablábamos la vez pasada, y las consecuencias políticas de esto son la fácil identificación, la fácil segregación con la cual afianzar la violencia en ese sentido. Es decir, la violencia implica la violencia institucional. ¿Y por qué opera la demanda subjetiva desde abajo? ¿Por qué digo que es doble? Porque la respuesta a esta violencia que se genera desde la parte institucional, desde el gobierno podríamos decir también, implica
como una contraviolencia preventiva, es decir, la demanda de la erradicación del conflicto supone una seguridad con respecto a esa violencia, es un ciclo, ¿no? Con respecto a esa violencia que se presupone. Bueno, paro ahí, así hacemos preguntas.